Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a lo que es la conferencia inaugural del segundo semestre del Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías. Máster, como sabéis, de la escuela y que este año también convive con lo que es el doble máster entre el Máster en Proyectos Arquitectónicos y el máster habilitante en arquitectura. Aparte, bueno, dar la bienvenida también a todos los estudiantes de tercer curso de Proyectos 5 y a todos aquellos que habéis incorporado también de otras asignaturas y profesorado que también asiste. Bueno, iniciamos lo que es el segundo semestre en el máster y tenemos el placer hoy de tener a José María Torres Nadal, al cual estoy muy agradecido y contento de que esté hoy aquí con nosotros en lo que creo que va a ser una conferencia diferente o no al uso, ¿no? Y luego un taller también que compartirá con todos aquellos de vosotros que queráis seguir y ampliar un poco en los conceptos desarrollados a lo largo de la conferencia, ¿no? El máster, como sabéis, es sobre diseño ambiental y nuevas tecnologías. Hoy José María, al que ahora presentaré, pues ha titulado a su conferencia El confort ecológico y sus 5 modos de agencia, ¿no? Título absolutamente sugerente y que, bueno, nos tiene un poco intrigados saber qué nos va a contar, pero conociéndolo, pues no tengo duda que será absolutamente divertida, ¿no? Arquitectura, lo digo muchas veces, tiene que ver con pasárselo bien. Le dedicamos mucho tiempo, en la escuela lo sabéis bien, le dedicáis mucho, por tanto hay que pasárselo bien. Y hoy es un día para divertirse, ¿no? Bueno, para aquellos que no lo conozcáis, pues José María Torres Nadal pues fue profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña entre el año 1978 y el año 1997. Y a partir de ese año es catedrático de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Alicante, ¿no? Fundando aquella escuela politécnica superior de la Universidad de Alicante y siendo, bueno, pues director de la escuela durante muchos años, ¿no? Aparte ha sido, bueno, director de la colección de libros Arquilecturas, director del máster de arquitecturas complejas, tecnologías complejas de la Universidad de Alicante. Bueno, conocéis perfectamente su obra profesional, ¿no? Que se ha expuesto y ha sido premiada en distintas partes del mundo, entre ellas, bueno, ha estado expuesta en el MoMA, por ejemplo. Fue propuesto en el año 2016 como Premio Nacional de Arquitectura y ha publicado distintos libros, uno que todos, sobre todo el profesorado, hemos trabajado mucho últimamente, ¿no? Que os recomiendo a todos, que es Arquitectura Independiente. Y actualmente se centra un poco, y el título de hoy viene al hilo, y por eso lo hemos invitado a esta conferencia, investiga sobre lo que es la ecologización de la arquitectura y su traducción en la cultura de la tierra. El taller que haremos posteriormente tiene que ver un poco con eso, que es un taller que le ha llamado él Taller de Suelos. Entonces, nada, por mi parte es todo. Agradecerle a él su tiempo y dedicación, que sé que ha preparado con cariño para vosotros, tanto la conferencia como el taller posterior. Y nada, bienvenido aquí a nuestra casa. Gracias, José María. Gracias a ti, Ferran. Gracias a ti, Ferran, por varias razones. Una, por invitarme a dar esta conferencia inaugural del ciclo, a la posibilidad de hacer este taller que tanto me interesa. También un poco gracias por ayudarme a que las ideas que voy a exponer aquí hoy vayan tomando forma con Nerea, digamos, en un libro, y sobre todo gracias a vosotros y a vosotras por asistir y un poco acompañarme, porque yo creo que una conferencia en vivo
es completamente distinta de la soledad en la que uno trabaja y en la que uno está escudriñando, está pensando, está buscando palabras, está buscando conceptos. Cuando de pronto, como ahora, yo me encuentro delante vuestro, sé que estas palabras toman cuerpo, toman cuerpo colectivo, y esta condición colectiva es para mí en este momento esencial. Yo creo que es un hecho, es un enunciado que irá jalonando la conferencia, que solamente a partir de ahora nosotros podemos pensar y pensar colectivamente, ¿no? Podemos pensar en familia con todas las diferencias y connotaciones y variaciones que pueda llevar la palabra familia, con la amistad, con la fraternidad, y empezar a pensar, digamos, también con aquellos que de alguna manera han sido excluidos de este tipo de razonamientos y de todo este tipo de argumentos, ¿no? Los argumentos que de alguna manera están conformando qué significaría pensar arquitectura hoy, ¿no? Siempre he defendido que la Escuela de Arquitectura es indudable que enseña a proyectar, que enseña a hacer un edificio, que te suministra todos aquellos instrumentos que te permiten en un momento determinado enfrentarte al hecho de proyectar tal como se entendía hasta hace bien poco, ya lo situaremos. Pero también, digamos, la Escuela de Arquitectura cada vez más yo creo que es un lugar en el que poder expandir la imaginación para poder conectar con aquello con lo que no hemos conectado, ¿no? Con lo que hasta ahora no habíamos conectado, con lo que habíamos excluido, ¿no? Y son todos estos cuerpos excluidos de alguna manera los que yo convoco aquí, de alguna manera. Los convoco de muchísimas maneras, ¿no? Los convoco trayéndome parte de mi estudio aquí. No lo leéis, pero aparecerá esto. Son las integrales triples para el cálculo y la construcción de los túneles planetarios. Luego os podéis acercar. Aquí es donde he escrito que el cuidado comunal dividido por 1 más el lujo público dividido por 2, o la soberanía popular, y las integrales del jardín planetario nos llevan a Rachel Carson, la precursora la precursora a través del libro La Primavera Silenciosa, del primero de los manifiestos ecológicos que se escribieron, ¿no? He traído también, me he pedido que me acompañara en este viaje, mi deambular errático por los modos de confort, ¿no? Un dibujo que aprecio y que quiero, y al que os invito luego, digamos, van a estar presentes en el taller para los que lo queráis hacer. En resumidas cuentas, lo que trato de explicar así, para poder arrancar la conferencia, es que de alguna manera uno acaba pensando que estamos viviendo una situación de encrucijada que nos está obligando a reflexiones que no están escritas, que todavía no están enunciadas y que las tenemos que construir conjuntamente. Es decir, que las tenéis que construir fundamentalmente vosotros. Si oís la palabra cosmopolita, la condición cosmopolita de la vida es el hecho de que alguien esté pensando con aquellas personas que van a vivir las consecuencias de lo que yo estoy pensando, ¿no? Es decir, que de alguna manera la exigencia vuestra de que se os enseñe aquello que va a ser y va a poder llamarse arquitectura en un futuro más o menos inmediato, incluso ya ahora mismo, es como una exigencia que plantea en este momento un cambio absoluto en la teoría, en la historia, en la crítica, en las distintas partes que hasta ahora componían lo que era el conocimiento arquitectónico. Esta es una conferencia que va a relacionar dos cosas, ¿no? Va a estar todo el rato relacionando como lo último de lo que yo de la reflexión a la que he llegado,
con el inicio de un trabajo que fueron las mochilas para llevar la arquitectura a cuestas. Las mochilas para llevar la arquitectura a cuestas, ¿no? En un lado de la pantalla, es decir, los modos de confort. Explicaré por qué utilizo este término, de dónde surge este término y qué es lo que quiero decir con él, entendiendo estos 5 modos de agencia: climático, productivo, relacional, telepático y tecnológico. ¿Cuál va a ser la relación que puede tener con el concepto de suelo? El concepto de suelo ha cobrado para mí últimamente una relevancia extraordinaria, porque todo aquello que nosotros estamos pensando, todo aquello que nosotros estamos construyendo, las ciudades, las arquitecturas, de pronto se asientan en un lugar extraordinariamente delicado, que a veces se revela en formas de grandes cataclismos, en forma de grandes huracanes, terremotos, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de las veces es un sujeto pasivo, hasta ahora ha sido un sujeto pasivo, cuando en realidad nos estamos empezando a dar cuenta de que el suelo es una entidad viva y que entender lo que sucede en esa entidad viva es precisamente para mí aquello que puede ayudar a reflexionar acerca de cuál es el devenir de la arquitectura. Son materiales que hasta ahora no han estado incluidos dentro de las prácticas, las teorías, las críticas arquitectónicas, pero para mí son extraordinariamente relevantes, y son extraordinariamente relevantes desde que en un momento determinado hice este trabajo que llamé Mochilas para llevar la arquitectura a cuestas. Una situación como personal me permitió vivir en un momento determinado el hecho de que nuestro cuerpo, somos sujetos en los que a veces alguien está cargando cosas sin que nosotros nos demos cuenta exactamente de qué es lo que está sucediendo, pero que nos está transformando. Sentimos el peso, sentimos su forma, sentimos su materia, sentimos cómo de pronto hay historias imprevistas que nos acompañan. Y este trabajo que pasaba por fijar en unos artefactos que hice de madera y espejo, los 5 sentidos, por ejemplo, la diana, esa sensación de haber encontrado algo fascinante que realmente te ayuda a comprender mejor qué es lo que tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer, o la memoria a través de estos pequeños cuadrados que lo que contienen son números, todo es al final, digamos, historias y relaciones de tiempo, o los mapas para no perderse. Fue un momento en que al hacer estas mochilas, yo me di cuenta de que eran arquitectura, y eran arquitectura que estaban yendo a un lugar en el que la simple entre comillas, pero el concepto de edificación no estaba llegando, que la construcción de edificios no era suficiente como para explicar, ni siquiera en su dimensión más sostenible, no era suficiente desde mi punto de vista para explicar las controversias culturales de la cultura contemporánea y cómo la arquitectura las estaba haciendo suyas. Lo que yo voy a explicar es un poco lo que ocurrió en este viaje, ¿no? En este viaje entre esto que queda a la izquierda y que es el motivo del taller que voy a hacer por primera vez, y aquello que construí en 1994, unos pocos años después, 10 años después de haber acabado la carrera en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ¿no? Fue muy importante para mí hacer este trabajo, porque lo viví como un proyecto que quería una representación, y esta es una palabra que os sonará a lo largo de la conferencia, una representación no habitual de lo que era la arquitectura, que siempre se representaba a través de la edificación. Una pequeña pieza efímera que planteaba 2 cuestiones. ¿Por qué es arquitectura, tal y como yo la defendía?
y si era así, ¿en qué sentido alteraba la idea de representación? Creo que lo que quiero explicar en esta conferencia son precisamente estas dos preguntas. Lo haré yendo y viniendo entre trabajos de los otros y trabajos propios, míos, entre libros y acciones que abren, que cierran, que expanden el concepto de arquitectura, representaciones que no pasan exclusivamente por el edificio. Y lo que me gustaría explicar de esta apertura del concepto de representación de lo arquitectónico lleva directamente a establecer un puente esencial entre arquitectura y ecología. De ahí, de alguna manera, el título del taller. Si yo os enseño esta imagen, aquí a la izquierda está el Campus Vitra. No sé si conocéis, el Campus Vitra está en Basilea, es un campus diseñado no me va a salir el nombre del propietario, pero es un personaje que entra en contacto con Ray Charles Eames en un momento determinado, en el año 54, y encarga un proyecto, compra todas las patentes de Ray Charles Eames para reproducir sus muebles y se instala en Basilea, no al lado de Basilea, pero ya en Alemania, y allí encarga la construcción de un campus determinado. Ese campus se quema y el dueño, un personaje riquísimo, entra en contacto con con Frank Gehry, y Frank Gehry lo convence para que todos los edificios que van a conformar este campus, que es este de aquí, que luego lo veremos con más cuidado, pero lo explico en un momento ahora, sean proyectados por personas que tengan, digamos, una relevancia en el campo de la arquitectura. Estos edificios de arriba de esta diapositiva borrosa pues son de Sanaa, está Herzog and de Meuron, está Buckminster Fuller, está propio Frank Gehry, está Herzog and de Meuron, es decir, todos aquellos premios Pritzker que de pronto seguro que digamos que os suenan de una manera determinada, ¿no? Es decir, no habría ninguna duda para nadie en calificar que realmente esto ha sido arquitectura. Y en cambio, digamos, la propuesta de mi conferencia sería decir, de acuerdo, esto es arquitectura, pero también aquellas mochilas que yo hice son arquitectura, y también esta pieza de Andrés Jaque, que se llama Transescalar Kitchen, es arquitectura. Entonces, un poco cómo manejar este asunto, cómo manejar esta condición lingüística y esta diversidad de situaciones que van de algo, digamos, ya consolidado, pero que puede plantearse como obsoleto, y de hecho yo lo plantearé como obsoleto, a un devenir que es completamente, a mi entender, abierto, y un devenir, digamos, o sea, de un futuro que en cierta forma yo diría que la forma más acertada de decirlo es que nos pertenece. Este es un poco lo que traté de explicar, que al juntar estas dos diapositivas, ¿no? Al juntar las mochilas con la Transescalar Kitchen, ¿no? Hay algo en común entre estas cocinas y las mochilas, escribo, que incluso va más allá del sistema de representación y tiene que ver con otorgar a la materia capacidad de habitarnos y de proponer que la habitemos. Son estos inesperados parentescos los que dan forma alternativa a la idea de representación arquitectónica, los que definitivamente se han distanciado del sentido de la utilidad, del sentido de la belleza y del sentido de la formalización que desplegó y canonizó el movimiento moderno. De Vitra volveremos a hablar luego, de esas arquitecturas transescalar. Para Andrés Jaque, ecologizante para mí, es el material de discusión de esta tarde, un material que plantea unas cuestiones interesantísimas. ¿Quiénes son los agentes y centros de producción que las han propiciado? ¿Qué nuevas afecciones y empatías se han desarrollado para que podamos entender como formas de hacer y pensar arquitectura que nos anclan a la tierra? ¿Cómo olvidar la desafección, la distancia
y hacia dónde dirigir la empatía de la arquitectura por venir. ¿Dónde y cómo se han producido estas prácticas de acercamiento a ese otro mundo que ya no pasa por el movimiento moderno? ¿O qué actividades profesionales nacen en la fricción entre lo individual y lo colectivo, desde la escucha a situaciones que contemplan un mundo abierto a otras especies? ¿Qué marcos reguladores, qué instituciones han sido creadas para acoger estas nuevas prácticas culturales y profesionales? Estas son las cuestiones que iré desarrollando en esta conferencia. Y para empezar lo haré situando 3 epígrafes que me interesan especialmente. Uno tiene que ver con el hecho de adoptar, aceptar, hacer nuestros los procesos de descolonización. Supongo que se entiende, ¿no? Es decir, un poco es toda la retórica, todo el contenido especulativo que tiene que ver con poner en crisis cómo de alguna manera unas naciones están colonizando a las otras, unas partes sociales están colonizando otras, unos territorios colonizan otros, etcétera, etcétera. La segunda cuestión es el destino. O sea, yo me parece que la sustitución de la cultura del proyecto por la cultura de la tierra es un recorrido, digamos, un desarrollo que aborda directamente los procesos de descarbonización y, por lo tanto, digamos, la atención puesta en cómo construimos, dónde construimos y qué construimos. Y finalmente habrá una tercera cuestión que tendrá que ver con el lenguaje. Y fijaos, yo he pronunciado desde que he empezado pues, palabras como transescalar, arquitectura ecologizante, arquitectura queer, descolonización, es decir, contenidos que hasta ahora no forman parte del lenguaje arquitectónico. El lenguaje arquitectónico, hasta ahora, el que hemos heredado del movimiento moderno, no era otro que aquel que hablaba del espacio, hablaba de la belleza, hablaba de la materia, tal como Le Corbusier lo entendía, ¿no? Recordar la definición de Le Corbusier de lo que era arquitectura, el juego sabio de las formas bajo el efecto de la luz. Yo no voy a hablar de la luz, no voy a hablar de ninguna forma, no voy a hablar de una determinada belleza. Voy a hablar de cómo sustituir esta cultura del proyecto por la cultura de la tierra. Porque hay personas, amigos, amigas, arquitectos en todo el mundo que están trabajando en esta situación. Y de alguna manera, digamos, usar un poco cuál es la pandilla, por decirlo así, la fiesta, por utilizar las palabras de Ferran, que esta nueva cultura de la tierra puede estar organizando. Esta es una exposición muy importante que vimos Silvia y yo en Barcelona, se llamaba Antifuturismo Cimarrón. El primero de ellos es aceptar que uno de los retos culturales contemporáneos es la descolonización permanente del conocimiento. Esto implica comprender lo que significa ser humano en un mundo más allá de lo humano. ¿Cómo imaginar el mundo sin Europa? Fue la consigna que en 2019 lanzaron un grupo de artistas racializados y matices originarios de Abya Yala comprometidos con los procesos de descolonización. La convocatoria propuso recrear el futuro que hubiera podido ser sin la intervención de Europa. Fijaos bien, ¿no? Seguir el razonamiento, la radicalidad del razonamiento y, digamos, la apuesta del propio razonamiento. Porque de aquí vamos a deducir otra historia todavía más cercana a nosotros, más radical a nosotros. Acabo de leer. Y mostrar otros modelos societales que han resistido a la desaparición y que resguardan la memoria de que es posible hacerlo de otro modo. Esta exposición busca, estoy leyendo lo que era el abstract, el resumen de la exposición, a través de distintos formatos, apelar a los sentidos y a la organización del mundo que se enfrentan y resisten al modelo de futuro propuesto por Occidente. El ejercicio de ficción especulativa y fabulación crítica, o sea, de nuevo el lenguaje, recurre a la idea de antifuturismo como concepción no dominada del tiempo, propone volver sobre nuestros pasos en un ejercicio de memoria y de reinvención temporal y espacial.
si el hoy que vivimos es el futuro que soñó la modernidad, los pueblos que han sufrido su embate y su ideario señalan que el futuro ya fue, que el futuro está atrás y no delante. La muestra, sigue diciendo el enunciado en la exposición, la muestra invoca el cimarronaje como fuga y escape del mundo plantación, materializador de la matriz civilizatoria europea jerarquizante del trabajo, las poblaciones y los cuerpos organizados bajo el modo de acumulación del capitalismo racial. Claro, la pregunta, digamos, siguiente es esta. ¿Qué pasaría si nosotros nos pensáramos sin el movimiento moderno? Es decir, si nosotros hemos llegado a un momento y a un lugar en que el movimiento moderno ha producido las ciudades, las calles, los parajes, ha actuado sobre la naturaleza como lo ha actuado, digamos, sobre territorios vírgenes, del modo como lo ha hecho, está desmontando y destruyendo inmensas cantidades, digamos, de naturaleza en aras, digamos, a una supuesta modernidad, a un supuesto progreso. ¿Qué pasaría si nosotros renunciáramos como agentes de esa arquitectura a pensar ese futuro, prescindiendo del indudablemente, indudablemente no hay nada que tenga que ver con el movimiento moderno. Es esta pieza de Andrés Jaque, que es una cocina en la que no solamente se reconoce la materia viva de la piedra, sino que además se convierte, digamos, en una cocina que lo que trata, digamos, es desarrollar procesos de cocinado a través de la fermentación. Entonces, la pregunta es, ¿sería posible? Es decir, cuando vemos, y lo veremos, digamos, a qué arquitecturas ha dado lugar, yo creo que será el momento de empezar a sospechar de que no solamente podemos hacerlo, sino que ya se ha empezado a hacer y que las propuestas de docentes en las escuelas de arquitectura deben incluir esta nueva agenda de incógnitas, de reflexiones que no pasan exclusivamente por la repetición de estos enunciados del movimiento moderno. La segunda cuestión tendría que ver con hacia dónde dirigimos. Yo he traído aquí un poema que me parece maravilloso de Raymond Carver, que es este, ¿no? Y conseguiste lo que querías en esta vida, lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado, sentirme amado en la tierra. Fijaos, este poema, si yo suprimo las últimas 3 palabras, en la tierra, se convierte en un poema más o menos interesante acerca del amor y acerca de los sentimientos amorosos. Pero desde el momento que él incluye este enunciado sobre la tierra, está convirtiendo el acontecimiento del amor y de la amistad y de la fraternidad en todo un proyecto ecológico de preservación, de reflexión sobre aquello, digamos, que es el contexto determinado. Fijaos, en el 29-30, Federico García Lorca, en Poeta en Nueva York, había escrito este texto, ¿no? Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Esto está en uno de los poemas de un poeta en Nueva York, ¿no? El tema del lenguaje, entonces, que sería la otra. Es decir, por un lado, esta cuestión. Y la tercera sería el tema del lenguaje, que yo creo que es una cuestión fundamental. No solamente, digamos, por el hecho de que necesitemos dotar de nombre a nuevas prácticas sociales, políticas, arquitectónicas que están apareciendo, sino porque al dotarlas de lenguaje las estamos dotando de vida y nos están devolviendo, digamos, esa vida en forma de exigencias y de compromisos compartidos. Fijaos lo que dice este texto de una colección de libros en general de la Caja Negra, ¿no? Efectos colaterales. Para comprender el sentido profundo de una época es necesario invocar usos extraordinarios de la palabra, técnicas más asociadas al encantamiento y a lo oracular,
que a la exposición argumentativa, que nos permitan acceder a lo que sucede bajo el radar de la conciencia, al otro lado de eso que llamamos realidad. Si durante estos últimos años aprendimos a convivir con tecnologías que operan como artefactos mágicos, con predominios de cataclismos por venir, con premoniciones de cataclismos por venir, con entidades cognitivas no humanas, mundos virtuales y avatares digitales, es porque la ficción es una fibra de lo real, no su opuesto. Y pese a que a diario reducimos el mundo a una serie de coordenadas estables, quizás para preservar cierto grado de operatividad, lo cierto es que nuestra imaginación tiene la capacidad de conectar con esas fuerzas extrañas. Y este es el tercer gran argumento sobre el cual pivota de algún modo aquello que yo creo que es más interesante, más conmovedor, más emocionante, más divertido, más lúdico de la arquitectura contemporánea. La suma de todas estas cuestiones, al sumatorio de estas tres partes que acabo de referirme ahora, la descolonización, la construcción de la cultura de la tierra, o bien, digamos, el lenguaje como una subcultura del mañana, es lo que le llamaba el giro. Entender el giro es el momento de la historia de la arquitectura, digo, que ya no puede renunciar a pensarse en arquitectura sin hacerlo en el interior de infinidad de flujos de información que justifican sus nuevos contenidos y su nueva materialidad. Las mochilas para llevar la arquitectura cuesta, la cocina de Andrés. Son flujos que necesitan ser vividos colectivamente y en los que nosotros y nosotras avanzamos libremente encerrados en el corazón de esos acontecimientos. Y lo que tratamos de desentrañar es cómo esas nuevas prácticas han ido creando un clima y una atmósfera y también una ansiedad radical y libre, donde han ido surgiendo los argumentos y las prácticas que han permitido encontrar el agarre del pensamiento ecológico y encontrar sus formas de relevo, es decir, para que se conviertan. Esta mañana me parece que era Nerea que me decía, es que ¿qué herencia vamos a dejar? ¿Qué herencia hemos recibido? ¿Y cuál es la herencia que vamos a dejar? Entonces, pensar, digamos, en que hay que construir las formas del relevo de lo que está ocurriendo, me parece hermoso. Expresiones acuñadas por Isabel Stenges y ella junto con Donna Haraway, ellas han permitido reconocer ese flujo de vida que propone convivir con el problema, un libro esencial que aparecerá. Esto no ha aparecido de la noche a la mañana, fijaos, estos son toda una serie de libros que hemos venido manejando últimamente porque nos ayudaron a pensar, porque en los libros de la arquitectura no había escrito apenas nada de todas aquellas condiciones que de alguna manera nos permitían agarrar ese presente, entenderlo y sobre todo, digamos, entenderlo incluyéndonos nosotros en él. Aquí está el pensamiento directo, porque hay tan pocas mujeres artistas, la película West Side Story, que está narrando qué es lo que ocurre en los patios traseros de los grandes rascacielos de Nueva York, la primavera silenciosa de Rachel Carlson, porque hay tan pocas mujeres artistas, el orientalismo que nos ayudó a entender qué significaba a la presencia del oriental como coexistiendo con lo occidental y no subjugado por lo occidental. Y fueron un poco todas estas... The urban legend about you Berlin people, whoever and wherever you may be and wherever you may be coming from, is that you know everything
You have acerca read de lo everything. poshumano. You're on Fue top Donna of everything, Haraway and you're la the que escribió coolest cats el out there. manifiesto Cyborg. So God knows what Fue I can ella offer la que you to escribió justify Seguir the con el fact that you've given problema. up the Y beginning fue of a Tomás super Teuters brilliant Berlin el night que to be here to digest some theory. Thank you for taking the time, and I hope it will be a little bit, if not inspiring, that it may keep you awake. I was asked to address the nomadism issue because of the Errands project. Todos estos libros, los anteriores, Lo poshumano, el manifiesto Cyborg, Seguir con el problema, de alguna manera podían resumirse en este enunciado de Donna Haraway, ¿no? Making not objects, un mundo compuesto por objetos no tiene la misma fuerza y la misma resistencia que un mundo compuesto por agentes. Establecer o hacer parentescos, no niños, ¿no? Es una llamada a una apertura que trata de reconocer la necesidad de incluir agentes extraordinariamente diversos en nuestro pensamiento arquitectónico, ¿no? Todas ellas son prácticas dirigidas a mostrar su condición no afiliada al canon, a la acción no regulada, a su afiliación basada en el amor por el parentesco, la empatía, la solidaridad y el trabajo con los otros. Este podría ser el resumen innovador y el reto de las ciencias sociales le proponían a ella misma y a la arquitectura. Crear parentescos, como los que creó Bruno Latour, muerto el año pasado, los que creó, por ejemplo, Octavia Butler, los que creó Ursula Le Guin cuando escribía El nombre del mundo es bosque, y cuando a través de la ciencia ficción, y ahí ha sido una cuestión fundamental este aprendizaje, nos estaban proponiendo, por ejemplo, un texto de Octavia Butler, el siguiente, dice: hay una cosa más que intenté hacer en Historia de Sangre, que es el libro este que hay aquí. Traté de escribir una historia sobre pagar el alquiler. Una historia sobre una colonia aislada de seres humanos en un planeta extrasolar y deshabitado. En el mejor de los casos, estarían a una vida de distancia de recibir refuerzos. No sería el Imperio Británico en el espacio, ni sería Star Trek. Tarde o temprano los humanos tendrían que llegar a alguna especie de acuerdo con sus anfitriones. Lo más probable es que dicho acuerdo fuera inusual. ¿Quién sabe qué tenemos los humanos que otros podrían aceptar como pago por un espacio habitable en un mundo que no es el nuestro? Este es un texto de ella, de Octavia Butler, un libro de cuentos maravilloso que os recomiendo encarecidamente, ¿no? Es decir, por un lado estaría la filosofía y por otro todo el activismo que ha tratado de responder a todas estas condiciones lacerantes para la tierra y lacerantes para la vida, a las que de alguna manera hay una cierta responsabilidad o corresponsabilidad o una cierta necesidad de replantear las condiciones en las que reflexionamos acerca de la arquitectura, puesto que yo, de alguna manera, lo que trato de hacer en este momento aquí es estar hablando única y exclusivamente de arquitectura. Lo que ocurre es que los recorridos a través de los cuales hablo, los planteamientos, no son, digamos, los canónicos y los habituales. Y en el fondo es el contraste entre estos dos mundos, entre el mundo de la izquierda, donde en el centro de todo de la pirámide está el hombre, ni siquiera la mujer, el hombre, y abajo, y progresivamente los animales, a este otro mundo antroponocéntrico, donde la ecología política es de alguna manera la que organiza la vida. ¿Qué es lo que entiendo por ecología política? Hay este libro de Timothy Morton, que es un libro esencial, digamos, para entender un poco, es tal vez la persona que más ha escrito directamente sobre ecología, y dice: este libro argumenta que la ecología no se limita solo al calentamiento global, siendo importante, el reciclaje y la energía solar. Y tampoco tiene que ver solo con las relaciones cotidianas entre hombres y criaturas no humanas. Tiene que ver con el amor.
tiene que ver con la pérdida, la desesperación y la compasión, tiene que ver con la depresión y la psicosis, tiene que ver con el capitalismo y con lo que pudiera haber después del capitalismo, tiene que ver con el asombro, la imparcialidad y la admiración, tiene que ver con la duda, tiene que ver con la confusión y el escepticismo, tiene que ver con los conceptos de espacio y tiempo también, tiene que ver con la alegría, la belleza, la fealdad, la repugnancia, la ironía, el dolor, tiene que ver con la conciencia y la percepción, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la coexistencia. Es decir, fijaos qué lejos está esta definición de ecología, del concepto de sostenibilidad, digamos, como que manejan los políticos en términos, digamos, de una eficacia para que se sigan produciendo las mismas cosas y para que el concepto de progreso no cambie en ningún sentido. ¿Qué ocurrió en arquitectura? Yo cifro que 1995-97 pasaron unas cosas que me parece que fueron importantes. Empecemos en 1996, entre medio. No sé si reconocéis, es una placita que les encargaron a Lacaton y Basal. Ellos fueron allí varias veces, vieron que la placita estaba bien, que lo único que había que hacer era conservarla un poco mejor, y su respuesta fue: no vamos a hacer nada. Lo único que vamos a hacer va a ser destinar un presupuesto, incluidos nuestros honorarios, porque no los vamos a cobrar, para la mejora y la limpieza de la plaza. Esto ocurría en 1996. En 1995, un año antes, Santiago Cirujeda había empezado las recetas urbanas. Había empezado a darse cuenta de que habían como una serie de vacíos legales sobre los cuales se podía incidir. Habían unos vacíos legales en los cuales se podía incidir y en los cuales planteaban el hecho de la construcción de una manera, digamos, comunitaria y de una manera que, de alguna manera, podía darle la vuelta absolutamente tanto a los procesos materiales, recordar tal vez aquel momento en que instala, creo que saldrá en una diapositiva, es decir, en un barrio sobre un contenedor con unas tablas, instala un columpio y lo convierte eso en espacio público, es decir, no estaban tocando el suelo, es decir, o aquel momento en que él volaba, pidió permiso para colocar un andamio y añadió, sosteniendo con ese andamio una ampliación de una habitación, estaba ampliando, digamos, la casa y estaba construyendo una situación, digamos, que era entre efímera y permanente. Y un poco para hacer alusión, digamos, también, digamos, por implicarme, el momento en que nosotros, en 1997, yo tuve la oportunidad de poner en marcha la Escuela de Arquitectura de Alicante. Es una escuela de arquitectura que, acompañado de los 12 profesores que fuimos, aumentando progresivamente, 3 al principio, hasta llegar a 16 o algo así, nos dimos cuenta de que teníamos una situación para que todas estas reflexiones, que en ese momento eran absolutamente incipientes, tuvieran una condición mágica, tuvieran una condición absolutamente distinta. En el fondo, lo que queríamos que ocurriera era esto que va a ocurrir ahora aquí. A ver, esto. Back from Egypt, from the Bedouins to Broadway. Although I'm not a religious man, I hereby vow never to fly over the Atlantic in bumpy weather and never to look at another camel. Drinks, anyone? Boy, I can't wait to get out of these clothes and hit some of the night spots. Well, children, let's not waste any time. The floor show at the Copacabana starts in 10 minutes, and we're meeting the Countess and Larry Wilde. Well, I am impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. I hope you like your martinis very dry. Oh, no thanks. I think I'll wait for that glass of champagne at the Copacabana. Boy, I can't wait to get out of these clothes and hit some of the night spots. Well, children, let's not waste any time. The floor show at the Copacabana starts in 10 minutes, and we're meeting the Countess and Larry Wilde. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend.
My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle of a story. Have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. It's Cecilia. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk. Wrong, Cecilia. I'm free. After 2,000 performances, the same not routine. I'm free. Oh, Father Donowitz. Tom! Esto fue lo que hicimos en Alicante, salirnos de la pantalla. Fue salirnos de la pantalla y acercarnos a vosotros y a vosotras y decir, contigo yo voy a ser más libre. Y contigo solo contigo yo puedo empezar a pensar todas estas cosas que en ese momento, estoy hablando en el año 97 cuando empezamos, aparecían exclusivamente, digamos, como una especie de enunciados volátiles, un poco, digamos, casi utópicos, pero en cualquier caso maravillosamente posibles. Yo he ido construyendo a lo largo de este tiempo pues estas arquitecturas que vosotros estáis viendo aquí, la casa entre los libaneros a la izquierda, las 64 viviendas, el albergue en Calarreona, la casa Tamagotchi, fotografiada después de usada, la casa Tamagotchi, entendiendo la casa como ese lugar que se quiere y se cuida, ese lugar que como una pieza que tienes que alimentar, que tienes que darle de comer, que tienes que darle aquello que ella te está pidiendo para poder vivir, convierte la casa en algo más que un simple habitáculo, digamos, para comer, cenar, dormir, hacer el amor, etcétera, etcétera. No. La casa, digamos, como un lugar donde suceden unas interrelaciones fascinantes entre tú y esas partes y entre tú y ese lugar. Y está la Biblioteca de Murcia, es decir, el momento, digamos, en que yo entiendo que no quiero ser moderno. Es decir, que empiezo a renunciar, a distanciarme del movimiento moderno en la medida en que, por ejemplo, decido no usar la piedra de la fachada, sino unos paneles de colores, en la medida en que decido incorporar el ornamento en la segunda diapositiva del extremo de una manera absolutamente descarada, digamos, y no reproduciendo digamos, las formas clásicas sobre las que había trabajado Álvar Aalto, entendiendo, digamos, la planta libre que, digamos, como un dispositivo en el que sucederá un programa que vendrá posteriori. Y cuando hacía esto, simultáneamente también estaba haciendo estas piezas que me permitían seguir pensando, indagando, cómo podía yo ir incorporando condiciones efímeras, condiciones no escritas a los proyectos con los que estaba trabajando. Esa es la maqueta de un proyecto en la ciudad de Almería, donde las pipas, las golosinas y los microchips se convierten en los tres elementos que para mí de alguna manera representan la ciudad, ¿no? Las pipas como la simiente, el germen, la vida que florece, el microchips como la inteligencia, como el sentido del talento, y luego las golosinas como la dulzura, como la amistad, como esa condición de fraternidad. Los proyectos seguían, proyectos que no abordaban todavía, digamos, estas cuestiones de las que estoy hablando ahora. Estos son proyectos, lo traigo aquí un poco para explicar, digamos, cómo se ha producido esta evolución sucesiva entre aquella primera diapositiva, el confort ecológico, y las mochilas, como parecía pues, el proyecto del auditorio de Villajoyosa, el del fondo, que es el que estuvo en la exposición del MoMA de Nueva York, la rehabilitación de la muralla de Cartagena, un aparcamiento sobre el río, un colegio, etcétera, o estas otras piezas también efímeras, ¿no? Comprar a un grupo de modistas que se llamaban Las Vacas Flacas esta chaqueta hecha de sumatorio de cremalleras que me interesaba porque me parecía interesantísima la relación que había entre lo que no tiene forma alguna, como puede ser esta diapositiva de aquí abajo, y la que el cuerpo le pueda otorgar,
que es la misma reflexión que hay detrás de la pajarera que hizo, que ganó un premio en Japón, o sobre todo, digamos, la última de ellas, que fue la Festivala, ¿no? Un festival de arquitectura de 24 horas, hecho con amigos y amigas en una casa en Gerona, en las que durante las 24 horas lo que se sucedieron fueron acciones lúdicas, paseos, comidas, discursos, juegos, un poco entendiendo que esa festivala, no festival, el nombre femenino de la festivala, era también un acontecimiento un acontecimiento arquitectónico esencial como para configurarnos en otros términos y de otra manera, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos de concurso, como este proyecto para un centro deportivo para discapacitados, una casa particular, unas oficinas, o por ejemplo, un proyecto que siempre me resultó muy querido, es esa montaña del Machu Picchu. Me habían invitado al Perú y estábamos frente a esta montaña, se había convocado un concurso de arquitectura para colocar un albergue en esa montaña, y se planteó una discusión de si hacer o no hacer el concurso. Yo no intervine en la discusión, me quedé atento cuando llegué otra vez a España, el concurso seguía abierto y participé. ¿Y qué es lo que hice? Fue pensar que solamente una condición como efímera de actuación sobre la montaña, solamente una actuación muy, muy, muy liviana, me permitía alejarme del tipo de construcción, incluso la construcción que pudiera no verse horadando la montaña. No quería tocar la montaña. Entonces el resultado fue recurrir a los catálogos de alpinistas y ver que había un display de situaciones interesantísimas y que yo podía en ese momento jugar con ese display, jugar con los tiempos, jugar con las dificultades. Es decir, yo podía no subir al Machu Picchu porque no cumplía las condiciones. Es decir, aceptar que había unas maneras de trabajar en la tierra, trabajar en este caso en esa montaña, con el último dibujo, que se convertían todas estas pequeñas actuaciones que aparecían y desaparecían a lo largo del tiempo, como propiciadas por los alpinistas, como albergues de personas que amaban la naturaleza hasta el punto de tocarla lo más livianamente posible. O este proyecto que era Mi casa es tu museo, un proyecto, un concurso, no sé, es que es tardísimo, ¿no? 6:30, ¿no? Es tardísimo, ¿no? Yo seguiré. Un concurso, Mi casa es tu museo, que luego esta se llamaba Mi casa. No, una casa es un museo. El enunciado fue en un concurso en Estambul. Nos dimos cuenta de que una manera de conservar el barrio y de evitar la gentrificación fue entender que cada casa es realmente un museo, y es así, cada uno de nosotros, digamos, tiene un relato que decir sobre lo que está ocurriendo en este momento, en el presente. Cada casa es un lugar donde sentimientos, recuerdos, memorias, libros, etcétera, se ordenan y viven de una manera determinada. Entonces, este proyecto yo lo llevé a Copenhague. De Mi casa es una casa es un museo, pasó a ser Mi casa es un museo, y después yo lo hice en Alicante y lo titulé Mi casa es tu museo, abriendo mi casa a través de una serie de actuaciones al público para que la visitara. O el trabajo sobre las banderas danesas, en las que cada bandera, aquella de allí de la izquierda, eran todos los emails que yo escribía a los estudiantes durante el semestre que estuve allí. Estas son los tableros de trabajo, esas son las casas, aquellas son las imágenes de la escuela, y aquellas de allí son las otras. Es decir, un poco entender que, o este otro trabajo en donde yo estaba viviendo, que era un apartamento de la universidad absolutamente sofisticado en el que no podías tocar nada,
Y yo dije, yo voy a hacer aquí un trabajo. Y el trabajo consistió en decir, sustituir la belleza del mobiliario, sustituir la belleza del sitio con las lámparas diseñadas por diseñadores daneses, etcétera, etcétera, por esa idea de no tocar, no pisar, no mirar casi. Y el otro era, compré infinidad de golosinas y las puse sobre la mesa planteando la diferencia de materialidad entre lo que eran esas golosinas y la piel extraordinariamente delicada de los sillones, o la capacidad de las ideas de desestabilizar cuando las ideas desequilibran los objetos, o la otra que consistía, tiene el mismo valor ese apartamento cuando yo envuelvo todos los objetos en papel de plata, y qué significa entonces, digamos, este apartamento tal como me lo están ofreciendo, o esta casa que no la voy a contar, hecha a través de las acciones, es decir, pensada a través de las acciones que se podían suceder en ella, una pista de vóley y una pista de... Bien, pues este es un poco como el escenario de lo que sucede en un momento determinado, propiciando esta idea del giro, y es la distancia que hay entre la reflexión del libro de Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York, y este otro libro de Keller Sterling, que para mí fue esencial, que tenía que ver con el diseño del medio. La comparación entre los dos argumentos es importante y no me voy a extender ahora porque vamos justos de tiempo. Lo que viene a continuación es un poco el corroborar a través de imágenes que lo que yo estoy explicando ya está sucediendo. Es decir, que nosotros estamos dando de alguna manera contenido arquitectónico a historias que ya han sucedido. Y estas historias tienen que ver con Cosmograma, el proyecto de Andrés Jaque en el Peace One de Nueva York, tienen que ver con los trabajos de TAC, tienen que ver con los trabajos de Nerea Calvillo en la Bienal de Seúl, tiene que ver con la polivagina, tiene que ver con los trabajos de Basurama. Los paso rápidos porque incluso yo creo que los conocéis, pero me apetecía traerlos para situarlos en este contexto donde el campo de la cebada y estas actividades colectivas lo que hacían era crear estas comunidades de aprendizaje transversal llenas de una vida y llenas de unos resultados y llenas de una interrelación con la población que hasta ahora no habían existido. Aquí está a la derecha del todo, está el balancín, la pieza de Santiago Cirujeda, de la que os hablaba anteriormente, y estos distintos artefactos, ¿no? Que, como esta pieza para hacer picnic en la huerta de Antonio Avellán, o estos otros elementos en los que en la parte de aquí abajo está el taller organizado por Marina Fernández de tejer la calle, ¿no? Tejer la calle con las bolsas de plástico que las mujeres han ido guardando durante todo el año, y en un momento determinado lo que hacen es ponerse comúnmente en común en la plaza tejiendo con crochet estos parasoles para no solamente adornar la calle, sino para generar, digamos, una situación climática más confortable. O incluso proyectos que diríamos sostenibles, como los de Enrique Ruiz, etcétera, etcétera. Es decir, que este es un momento, digamos, en que es posible pensar estas dos situaciones de las que estaba hablando al principio de todo, ¿no? Más proyectos un poco que tratan de explicar en las condiciones en las que han sido hechos incluso estos proyectos que tienen que ver directamente con Alicante, que es la olla gitana, que es una cena que se va multiplicando de gente, donde hay un tema de discusión, una acción que yo hice, Mi casa es tu museo, que es esta pieza de aquí, y que fueron ellas las que de alguna manera
surgieron de este pequeño laboratorio que fue arquitectura en Alicante, ¿no? Donde estas imágenes de la gente bailando cabaret, esta reflexión sobre los cruceros, esta otra reflexión sobre ecoescatología, una imagen de uno de los patios de Alicante. Esta idea, entonces, de qué nuevos imaginarios nos propone las prácticas de la arquitectura, era la reflexión que queríamos llegar, ¿no? Proyectos de fin de carrera como estos, que fueron importantes porque aceptamos desde buen principio que la representación de la arquitectura no pasaba exclusivamente por la edificación. Si a Alicante ha venido mucha gente, ha sido porque, y mucha gente que ha venido a hacer el trabajo fin de máster desde Madrid, ha sido porque entendían que esa amplitud de las posibilidades de representación de la arquitectura también era una amplitud de respuestas a esta situación, y que por lo tanto desplazarse, en este caso a Alicante, incluso fundando instituciones como la Cuarta Piel, que tal vez alguno de vosotros conoce o haya seguido a través de las redes, pues podían facilitar, generar dispositivos arquitectónicos distintos, ¿no? Todo esto está recogido en un libro que escribí, que se llama Arquitectura Independiente, ¿no? Yo creo que el propio título lo explica, independiente, con un guión en medio, ¿no? Por un lado, tratando de ser libre y desprejuiciada y al margen, independiente de aquellos procesos, digamos, como normalizados y jerarquizados por los patrones académicos convencionales. Por otro lado, guión independientes, quiere decir de estar implicado y estar dentro del tema, ¿no? Análisis pormenorizado del giro de las 4 fuerzas ecologizantes, alumnos, profesores, universidad, arquitectura le han dado a la docencia del proyecto, ¿no? Yo creo, de pronto me di cuenta de que lo único que habíamos hecho, lo único entre comillas que habíamos hecho había sido incorporar al alumnado a la reflexión de lo que significaba o podía significar el futuro de la arquitectura. Esto es imágenes del libro, ¿no? Donde explico estas 4 partes, la violencia del dispositivo de los alumnos, cuánto ha cambiado, digamos, la realidad del conocimiento desde el momento que vosotros, vosotras, nosotros podemos acceder a la información que tenemos aquí, y por lo tanto, cómo estructurar, por ejemplo, una conferencia como la que estoy haciendo ahora, cuando en realidad podréis googlear Torres Nadal y encontrar casi todo esto que yo os estoy explicando, pero con la diferencia de que al hacerlo en cuerpo aquí, yo lo que estoy es convocando, digamos, a esta especie de asociación y a este complemento de fisicidades que pasan por, digamos, por vuestros cuerpos, por el mío, por el de los profesores, por el de los alumnos, por el de la propia escuela. Y esto es un poco lo que me planteé, ¿no? Que la escuela era una entidad viva, que la arquitectura era una entidad viva, que el alumnado era una entidad viva y que los profesores también lo eran, llenos de contradicciones, llenos de situaciones complicadas. Esta es una imagen de Proyectos Cero, un momento de los viernes al sol, el momento en que los viernes por la tarde, a la hora del bocadillo, en el impasse entre la mañana y la tarde, nos reuníamos y alguien explicaba algo acerca de economía, ecología, etc. Siempre, digamos, una persona invitada. O proyectos de Proyectos Cero, ¿no? Cuando llegó el momento de explicar por primera vez, de organizar por primera vez la asignatura de proyectos, estuvimos debatiendo cómo lo hacíamos, quién la daba, qué es lo que se enseñaba. Y entonces, bueno, yo propuse que tenían que ser los alumnos que habían acabado el último año los que tenían que explicar exactamente cómo se producía el agarre de estas nuevas condiciones que la arquitectura planteaba. Yo defendí que ellos y ellas, que habían apenas acabado el año anterior, eran los que estaban en las condiciones óptimas para que explicaran qué era el sentido de la herencia y el sentido de la arquitectura que se estaba construyendo. Esto fue un proyecto de Laura, de una chica que estuvo ahí un año, los juegos, es decir, la construcción, digamos, de lo efímero como elemento esencial, la construcción de un proyecto fin de carrera, allí en los Montes de León, otro proyecto fin de carrera, otro proyecto.
un ajuar, la teoría del cabaret, a través de Andrés Jaque y Miguel Mesa, se representó esta idea de que el cabaret era capaz de hacer divertido y explicar las controversias que estaban sucediendo en el terreno medioambiental. Yo mismo he tratado de tomar posesión, de implicarme personalmente en este tipo de situaciones, de entender que no había otra interpelación que la que yo podía hacerme más real que la que yo podía hacerme y la que yo podía convertir de privado en un documento público. Es decir, si Gaspard Friedrich se había mostrado delante del abismo y delante, digamos, de las nubes y tal, yo me mostraba delante de la cocina, encima de la lavadora y encima de un bote de persil, ¿no? Al modo de Andy Warhol. Yo podía, digamos, fotografiarme a partir un poco de la cotidianidad extrema que significaba, digamos, todas estas cosas como que me estaban rodeando diariamente, con aquello con lo que tenía que convivir. Las expresiones de los escenarios para representación de la arquitectura independiente, o bien esta imagen en la que, rodeado de todos estos aliens, yo estaba explicando a ellos, les estaba explicando qué era exactamente lo que estaba pasando en Alicante. Y este es un trabajo que presentamos en Berlín, que ganó un premio. Bauhaus Museum is a project that develops and expands the concept that house is a museum. The whole project is composed by 2 actions. First one started in October 2013. Partes del developing this project in different rooms of my own house. This project adds to the list of statements that any person can be an intellectual, an artist, any house can be a museum, any person can be a curator. ¿Por qué las estatuas sangran pero los edificios no? Ese que está ahí no soy yo, pero es mi expresión lo que veo. ¿Por qué las estatuas sangran pero los edificios no? Ese que está ahí no soy yo. Y tal vez voy a explicar este proyecto y nos bajamos directamente hacia el taller, que es arquitectura después de Delirio de Nueva York. Este es un proyecto que empieza en Sydney y empieza cuando me piden hacer una optativa que tiene que ir muy rápida y que tiene que durar muy poco tiempo. Entonces entiendo que hay un libro que es Delirio de Nueva York, que para mí ha marcado, digamos, el devenir del movimiento moderno, porque entiendo que es una actualización neoliberal de aquellos principios que fueron planteados por Le Corbusier. La portada, yo creo que la conocéis, de Delirio de Nueva York, es el Empire y el Rockefeller Center, no, el Empire y el Building, el Empire y el Building, y el Chrysler, pillados en la cama, follando por el Rockefeller Center, que les aleja la luz. Aquí quedan los restos del preservativo que han estado utilizando, y atrás están los mirones como los que contemplan el acto de la creación de estos 2 edificios, porque ellos siguen siendo la representación de la arquitectura. Este es la portada del libro de Renkuljas, Delirio de Nueva York. Este es de un dibujo de Madeleine Witherproff y en Sydney en 2020, en plena pandemia, yo les propongo a los estudiantes repensar qué supone esto, es decir, que lean el libro, que cojan el libro y que empiecen a analizar qué tipo de exclusiones se han dado, digamos, en este lugar. Bueno, hay una serie de dibujos que me hicieron preciosos que no voy a enseñar aquí, pero cuando yo regreso a España en ese año, en 2020, continúo elaborando el libro, continúo pensando sobre el libro y empieza mi acción.
Y mi acción empieza por llevar y darle de comer el libro a las gallinas. Es decir, porque entiendo que si los animales de Nueva York han sido excluidos del libro, son ellos los que tienen el derecho, de alguna manera, de opinar sobre él. Y opinar sobre él es hacerles partícipe de esta fiesta que es un poco como la comida, porque me parece que van a, de alguna manera, a aportar datos que no están para nada en el libro. A partir de aquí yo realizo este montaje en el que veis está la cama, están los dos edificios, está el preservativo, está la alfombra, está la Estatua de la Libertad, está el cuadro que es un vídeo, están la fuga de la nave que sale de Rusia, que va camino de Estados Unidos en el proyecto de Ren-Koolhaas, y sale Ren-Koolhaas con la mochila tanto de su ego. Vistos en detalle, allí la alfombra es el mapa del mundo con los trozos del libro que han manipulado las gallinas. Estas son las dos piezas que yo hice de arquitectura, es decir, cogiendo las plantillas, calentándolas y doblándolas, y por lo tanto construyendo un nuevo orden, puesto que ya no podían ni medir de una manera canónica lo que estaban acostumbrados a medir. La pieza que tenía que ver con Federico García Lorca, que era "Mi corazón tendría la forma de un zapato si en cada aldea hubiera una sirena", es esta pieza de aquí, el mapa y la cama. La Estatua de la Libertad ahora ya era de color, no era la clásica, donde la luz encendía, digamos, una luz de colores fantástica. El libro se había convertido en el receptáculo de cantidad de las plantas que yo había ido encontrando y que me parecía que no eran de Nueva York, obviamente, pero eran de Alicante, y por lo tanto ellas habían corroído el libro, es decir, se la habían apropiado en cierta manera, y el resultado era esta última parte, que era el arquitecto transportando en la espalda su propio ego, en el que se reflejaba el vidrio, ¿no? Era una inspiración directa de este hermosísimo dibujo de Federico García Lorca que le manda a Salvador Dalí, donde hay este encuentro de los dos besos, ¿no? Y se producía aquí, en esta mochila que llevaba el arquitecto a cuestas, esta relación entre la cara del arquitecto y la cara del libro. Y entonces hice este vídeo. Lo siento, mi amor, lo siento. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Lo siento, lo siento, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Da igual saber cantar o no saber cantar, lo importante es cantar. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Lo siento. Construcción del mapa. Lo siento. La sustitución de los mirones por las partes. Lo siento. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo. La alfombra. Y los libros, ¿no? Y los libros. No sabéis lo duro que es un libro, ¿eh? No sabéis lo duro que es un libro.
Las plantillas quemadas, es decir, las plantillas transformadas, el corazón y la sirena, ¿no? El personaje que va andando por el bosque. Vale. Bien, estas son las tres situaciones de las que quería hablar, ¿no? Ese libro que recoge mis trabajos que se van decantando progresivamente hacia un despliegue de formas y de enunciados cada vez más locos, cada vez más fantasiosos, cada vez más alegres, cada vez más afirmativos, cada vez más despreocupados, cada vez menos normativos, cada vez más ambiguos, cada vez más queer, ¿no? Entendiendo lo queer no solamente en el sentido de lo sexual, sino como aquello, digamos, que permite pensarse continuamente como un tránsito, ¿no? En esta condición como efímera. El segundo, la arquitectura independiente, pues esta idea, y el tercero, que está en proceso y que estaré encantado de presentar relativamente pronto aquí, en Málaga, porque se está haciendo aquí en Málaga, son estos experimentos ecológicos impuros dentro y fuera de la arquitectura, ¿no? Esto es un poco en lo que estamos. Las últimas imágenes que quiero enseñar son las que tienen que ver con la construcción de esta pieza, ¿no? Con el performance del recorrido, pegándole en las calles de Alicante las palabras del tiempo y del clima, y la presentación de estas piezas que se llaman 22 almas, 22 cuerpos, ¿no? Es decir, un poco la pregunta de que cuando nosotros ya somos materia viva, cuando los libros también son materia viva, cuando los hemos poseído, nos hemos dejado poseer por ellos, ¿qué hacer con ellos? Me parecía, digamos, que tenerlos abandonados en una estantería no tenía sentido. Y todos aquellos libros que tanto nos habían ayudado, que tanto me habían ayudado y que tan útiles habían sido para repensar los acontecimientos en Alicante, funcionaban muy bien si eran capaces de convertirse, digamos, ellos mismos en materia, como si el espíritu en ese momento ya no les perteneciera y hubiera sido y estuviera expandido en una situación como común para todo el mundo. Allí están las palabras, aquí están los libros, aquí está la pieza del ensamblaje de lo común, de los brazos y las piernas, de un personaje que soy yo otra vez tatuado y que en este caso pues 3/4 de lo mismo. Y yo creo que, puesto que ya son las 7, yo creo que estaría encantado si alguien quiere hacer una pregunta, estaría encantado de responderla, y si no, directamente pues bajaríamos abajo para empezar ese taller que volvería un poco a enlazar con la primera pregunta, que tiene que ver qué es el confort y los 5 tipos de agencias de confort y cuál es su relación con los suelos para poder construir conjuntamente una cultura de la tierra. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bien, siempre es un momento delicado. Podría hacerme yo mismo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, podría hacerme la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta: ¿cuántos años tienes, José María? Y yo contestaría: hace poco he cumplido 78. ¿Y todo esto a dónde te lleva? No lo sé. Lo más bonito es que no lo sé. De momento, con unos amigos queridos, hacer un libro, a haber conocido a unos niños que me encantan y a disfrutar del momento de la presentación de ese libro. Me lleva a tener un desparpajo suficiente, que os invito para que hagamos dibujos como estos, llenos de fantasía, sin preguntarnos exactamente ni a dónde van ni a dónde vienen, sino por el hecho de hacerlos, ¿no? A escribir
integrales triples para el cálculo y construcción de los túneles planetarios, ¿no? Allí donde el calentamiento global y la raíz cuadrada de las turbulencias al cuadrado menos las 4 atenciones del arte es el sumatorio de la atención científica de 2 incertidumbres. Y Rachel Carson denunció hasta la extenuación el abuso del logaritmo del DDT, que fue su gran pregunta. Aquí estoy. Me llamo José María Torres Nadal, soy un académico, a pesar de que ya no estoy en la universidad. Soy una persona que se define como social porque entiende que, o de izquierdas, porque entiende que lo social siempre tiene que predominar sobre lo económico, y es una persona que trato de ir construyendo esta teoría acerca de lo que significa lo ecológico, tal como lo he leído en estos términos, para que a los políticos no les sea fácil agarrarlo, solamente aquellas personas como de buena voluntad y que realmente forman parte de la pandilla de los que vamos a cambiar el mundo, pues podamos realmente desarrollarlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José María. Un placer escucharte, un lujo. Tener a alguien de 78 años, como dices, ¿no? Y que tenga su cabeza seguramente más joven que la de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y alguien que ha construido todo aquello que ha querido construir, ahora se esté replanteando nuestra posición sobre la Tierra, ¿no? Y creando estas arquitecturas, porque son arquitecturas imaginativas, creativas, interplanetarias o como queramos llamarles, ¿no? Ahora mismo los estudiantes que tienes delante están trabajando, me refiero a los de grado, Proyecto 5, están trabajando sobre la realización de una arquitectura efímeras, ¿vale? Que es la construcción de una instalación para la Noche en Blanco en Málaga, que se celebra en mayo. Se hace una instalación que construyen ellos mismos también y que van a visitar todos los malagueños que así lo quieran dentro del patio del rectorado, ¿no? Entonces me parece que lo que le has mostrado sin duda es inspirador, motivador y que tengáis esa mente de 78 años, por lo menos. Lo único que quería decir era por esta imagen de estos 3 libros, que me parece que son 3 libros realmente hermosos. Uno es Cómo piensan los bosques, de Eduard Kohn. El otro es El espíritu del suelo. Y el otro es La seta del fin del mundo, de Anat Singh. Los tres son 3 libros prodigiosos. Los 3 libros hechos y escritos después de un trabajo de campo extraordinario. El primero con el tema del seguimiento de una seta que es la supervivencia de vida en las ruinas del capitalismo. El otro es un prodigioso libro de Cómo piensan los bosques, qué significa la existencia del bosque en nuestra vida planetaria. Y el tercero es la historia que en un momento determinado me permitió entender que aquello que pasaba en Vitra, que son estos, era una historia que estaba obsoleta. Es decir, que esta es una imagen. Está bien esto de hacer una conferencia, pararla y luego seguir 5 minutos más, porque lo que quería era demostrar esto, ¿no? Es decir, que cuando estábamos paseando por aquí, por el campus Vitra, la pregunta que nos hicimos fue ¿y qué pasa en el subsuelo? Es decir, ¿por qué todos estos edificios están de la cota cero para arriba? ¿Qué ha pasado? Y he escrito, ¿qué ha pasado con todas las raíces, micelios, animales, plantas, etcétera, que estaban en este subsuelo, si lo estamos entendiendo como un cuerpo vivo, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la arquitectura, la reflexión sobre este tema, ¿no? Es decir, ya hay arquitectos japoneses que están trabajando sobre cuál es el concepto de una cimentación
y qué significa una cementación en estas condiciones. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Espero que lo hayáis disfrutado. Los del máster y doctorado que estáis, pues tenemos el taller abajo, y si a alguien le apetece, pues sin duda está invitado también, ¿vale? Aula 0, es decir, en el sótano, ¿vale? Al lado de la grada. Vamos a empezar ahora con el taller, con un descansito que se merece, José María. Y nada, lo vamos a pasar también muy bien. Así que estáis todos invitados. Gracias.